Una guerra puede intensificarse, el petróleo puede dispararse, las rutas marítimas más importantes del mundo pueden quedar amenazadas, las infraestructuras civiles pueden entrar en la línea de fuego. ¿Y qué hace la bolsa? Pues depende. Puede caer un poco, recuperarse después y continuar con su vida como si estuviera esperando el siguiente informe trimestral. Ahora bien, basta con que una gran empresa tecnológica anuncie que va a gastar más dinero de lo esperado en inteligencia artificial para que los inversores entren en modo pánico. Y ahí sí, ventas, titulares alarmistas, analistas revisando valoraciones y fondos preguntándose si la gran fiesta de la inteligencia artificial está a punto de terminar. Es una imagen bastante incómoda. Una tragedia humana puede acabar convertida en ruido de fondo, pero una reducción del flujo de caja provoca un ataque de ansiedad colectivo. No hace falta suavizarlo. El mercado no se ha vuelto más inteligente, se ha vuelto más insensible. Y antes de que alguien piense que esto es una crítica sentimental contra la bolsa, conviene aclarar algunas cosas. El mercado no está diseñado para tener empatía. No es una ONG, no es un organismo humanitario y desde luego no es la conciencia moral del mundo. Vamos, que no es el Pepito Grillo que tienes a tu lado. El mercado mide otras cosas, mide beneficios, mide inflación, mide tipos de interés, mide márgenes empresariales y mide expectativas. Y sobre todo, mide cuánto dinero puede ganar o perder. Mientras una guerra no afecte claramente al consumo, al suministro, a los costes de las empresas o a las decisiones de los bancos centrales, puede quedar relegada a un segundo plano. Puede sonar cruel porque lo es, pero también es importante entenderlo. Uno de los errores más peligrosos del inversor consiste en pensar que la bolsa refleja fielmente la gravedad de lo que sucede en el mundo. Aquí va el spoiler, no la refleja. Refleja la gravedad económica que los inversores creen que esos acontecimientos pueden tener. Y, ojo, no es lo mismo. La bolsa no pregunta cuántas personas están sufriendo. Pregunta cuánto va a costar ese sufrimiento. Y hasta que encuentre una cifra, suele seguir mirando la pantalla con bastante tranquilidad. Los mercados tienen una capacidad inquietante para acostumbrarse a casi cualquier cosa. Cuando comienza una crisis, la reacción suele ser intensa. Hay miedo, hay volatilidad, hay ventas y aparecen titulares anunciando que estamos ante un acontecimiento histórico. Vamos, como si viene aquí la Tercera Guerra Mundial y nos vamos todos al apocalipsis mundial. Pero si la crisis continúa durante suficiente tiempo, sucede algo extraño, deja de sorprender y el riesgo no desaparece, simplemente se vuelve algo rutinario y cuando algo se vuelve habitual, el mercado empieza a tratarlo como si estuviera bajo control. Ese es el truco de la bolsa. La situación puede no haber mejorado en absoluto, pero la repetición crea una falsa sensación de normalidad. Lo extraordinario se convierte en cotidiano y lo cotidiano deja de dar miedo. Que las bolsas no caigan con fuerza no significa que un conflicto esté controlado. Que el crédito permanezca estable no significa que el riesgo energético haya desaparecido. Que el oro no suba tampoco convierte el escenario en benigno. Solo significa que, en ese momento, otros factores pesan mucho más. Los tipos de interés, el dólar, los resultados empresariales, las previsiones de crecimiento o la última promesa relacionada con la inteligencia artificial. Porque el mercado puede acostumbrarse a un problema sin haberlo entendido. Puede ignorarlo durante semanas, incluso durante meses, hasta que ese problema aparece en una cuenta de resultados. Entonces, todo empieza a cambiar. Entonces deja de llamarse geopolítica y empieza a llamarse presión sobre los márgenes. Y ahí sí, parece que el asunto merece nuestra atención. Mientras tanto, buena parte del dinero continúa concentrándose en la inteligencia artificial. Servidores, centro de datos, semiconductores, capacidad de computación, infraestructuras digitales. La promesa son enormes y las inversiones también.
Pero aquí aparece una contradicción bastante reveladora. Los inversores quieren que las empresas lideren la revolución de la inteligencia artificial, quieren innovación, quieren crecimiento, quieren modelos más potentes, quieren dominar el futuro. Vamos, que lo quieren todo. Pero cuando una compañía anuncia que todo eso va a costar dinero, ¿qué pasa? Se asustan. Es como encargar una mansión con piscina, gimnasio y cine privado y enfadarse cuando llega la factura del constructor. Vamos, que hay que pasar siempre por caja, señores. El mercado quiere crecimiento, pero no siempre quiere pagar por él. Vamos, que no quiere ser el pringao de turno que paga la cena al novio o a la novia. Quiere que las empresas construyan una infraestructura tecnológica mundial, pero preferiría que lo hicieran gratis, sin reducir márgenes, sin asumir riesgos, sin aumentar la deuda y, por supuesto, generando beneficios desde el primer día. Una petición bastante modesta, y los movimientos de esta semana muestran perfectamente esa contradicción. Supermicro Computer subió un 24,48%. El fabricante estadounidense de servidores de alta densidad se vio impulsado por el lanzamiento de su nueva gama H15 basada en chips de AMD y dirigida a los mercados de la inteligencia artificial y a la nube. La reacción del mercado fue clara: más servidores, más inteligencia artificial, más capacidad tecnológica, compra. Pasamos a HUD 8, avanzó un 20,27%. La empresa de infraestructura digital firmó un contrato de arrendamiento de 9.800 millones de dólares para un centro de datos dedicado a la inteligencia artificial, completando la comercialización de su campus en Texas. Otra vez, la lógica parece sencilla: contrato multimillonario, centro de datos, inteligencia artificial, compra. Nebius subió un 5,66% después de conocerse una participación del 9,3% de Nvidia en su capital. Además, la compañía anunció un acuerdo para suministrar potencia de computación a Reflection AI por un valor superior a los 1.000 millones de dólares hasta 2029. Nvidia entra en el capital, aparece un gran contrato y el mercado vuelve a entusiasmarse como si fuera la primera vez que te echas novia o novio. Hasta aquí todo encaja. La infraestructura de inteligencia artificial recibe contratos, inversión y atención. Pero ahora llega la otra cara de la moneda. Tesla cayó un 17,81% después de presentar sus resultados del segundo trimestre. La compañía alcanzó una facturación récord, nada más ni nada menos que 28.240 millones de dólares. Todo un récord. Pero el beneficio ajustado por acción fue de 0,33 dólares, muy por debajo de los 0,51 dólares que esperaba el mercado. ¿Esto quiere decir que es uno de los factores que presionaron a los resultados? El aumento de los gastos relacionados con la inteligencia artificial y la robótica, es decir, el mercado quiere que Tesla desarrolle inteligencia artificial y robótica, pero que también lo haga sin afectar al beneficio. Vamos, que lo quieren todo, pero no quieren gastar nada. Vamos, quieren el santo grial. Quiere la tecnología, no quiere el coste, quiere el futuro, pero prefiere que no aparezca todavía en la cuenta de resultados. Alphabet ofrece un ejemplo todavía mucho más claro. Si nos fijamos en la matriz de Google, publicó unos resultados trimestrales superiores a las expectativas. La nube creció con fuerza, la facturación alcanzó niveles récord. Sin embargo, la acción cayó un 7,79%. Y aquí preguntaréis, ¿y la razón por qué? La compañía elevó sus previsiones de inversión para 2026 hasta un rango de entre 195.000 y 205.000 millones de dólares. El mercado vio la cifra y dejó de mirar todo lo demás. Los buenos resultados quedaron en segundo plano. El crecimiento de la nube dejó de importar. La facturación récord perdió protagonismo. Los inversores se concentraron en el gasto y en el flujo de caja libre, que pasó a ser negativo. Y aquí aparece la gran ironía del mercado. El mercado premia a las empresas que venden la infraestructura de la tecnología artificial, pero castiga a las empresas que tienen que pagarla. Celebra los centros de datos cuando aparecen en forma de contrato y se asustan cuando aparecen en forma de inversión. Premia el relato cuando promete ingresos futuros y lo penaliza cuando llega la factura. Vamos,
a nadie le gusta pagar facturas, está claro. No es que la inteligencia artificial haya dejado de gustar, es que los inversores quieren la revolución, pero preferiblemente financiada por otro. Vamos, hasta yo así me hago multimillonario. Cojo una deuda, se la paso al vecino y que el vecino me la pague por mí, pero yo la disfruto. Eso sería genial. Se lo voy a preguntar la próxima semana al vecino, a ver si lo pillo. Y no todos los movimientos de la semana estuvieron relacionados con la inteligencia artificial. Arrowhead Pharmaceuticals subió un 15,21% después de anunciar resultados positivos en el ensayo de fase 3 de Plozasiran. Los datos validaron la eficacia clínica del tratamiento y abrieron el camino para una futura solicitud de autorización regulatoria. Aquí el mercado reaccionó a una mejora concreta de las posibilidades de éxito del medicamento, no a una promesa vaga, no a una narrativa general, sino a un resultado clínico capaz de modificar las expectativas sobre el futuro del tratamiento. En el lado contrario tenemos a Samsara, cayó un 13,6%. La plataforma de gestión de operaciones conectadas sufrió después de que un directivo vendiera acciones por un importe cercano a los 9,5 millones de dólares. La venta fue interpretada negativamente por los inversores, no porque cambiara automáticamente el negocio, sino porque el mercado convirtió la operación en una señal. Y el mercado tiene una afición especial por interpretar las ventas de directivos como si fueran mensajes secretos. A ver, ojo, a veces lo son, otras veces solo son ventas. ¿Qué pasa? ¿Que un director no puede haber vendido acciones de su compañía porque habían acordado que en X tiempo se iban a desbloquear y podía venderlas? Es que es ilógico. A lo mejor esa persona cobra parte en acciones y su beneficio de haber trabajado en la compañía viene de ahí. Es lo más lógico que una persona quiera deshacerse de esas acciones para poder cobrar todo lo que no ha cobrado en su nómina. Vamos, que yo lo veo algo normal, a no ser que, como hemos dicho, que pueda haber a veces engaños y detrás haya algo que la compañía esté muy mal y el director se quiera alargar. Pero cuando el miedo entra en escena, cualquier movimiento puede acabar pareciendo una confesión. Rollins perdió un 14,52% después de presentar unos resultados inferiores a las expectativas. La compañía obtuvo una facturación de 1.080 millones de dólares frente a un consenso de FactSet de 1.090 millones. La diferencia fue de apenas 10 millones. Pero en bolsa el problema no siempre es que una cifra sea mala. El problema es que sea peor de lo esperado. Además, el BofA señaló una menor visibilidad sobre la demanda, mientras que RBC destacó que el crecimiento orgánico había quedado por debajo de los objetivos de medio plazo durante 3 trimestres consecutivos. Y esa es una de las claves para entender el mercado. Las acciones no reaccionan solamente a lo que sucede, reaccionan a la diferencia entre lo que sucede y lo que ya estaba incorporado en el precio. Una empresa puede presentar beneficios, pero si el mercado esperaba más, la acción puede caer. Otra puede seguir perdiendo dinero, pero si pierde menos de lo esperado, puede subir. Bienvenidos a la lógica bursátil, un lugar donde ganar dinero puede ser una mala noticia y perderlo con elegancia puede considerarse todo un éxito. Durante un tiempo, cualquier empresa vinculada a la inteligencia artificial parecía destinada a crecer sin límites. La narrativa era sencilla: si tiene inteligencia artificial, hay que comprar. Si construye centro de datos, hay que comprar. Si menciona Nvidia en una presentación, casi compra 2 veces esa empresa. Pero ahora empieza a aparecer preguntas más incómodas. ¿Cuánto dinero habrá que invertir? ¿Cuándo llegarán los beneficios? ¿Quién conservará los márgenes? ¿Quién pagará la energía? ¿Y qué ocurrirá si la inteligencia artificial termina convirtiéndose en un servicio barato, abundante y difícil de monetizar? Son preguntas necesarias. El problema es que llegan demasiado tarde. La historia de Internet ya enseñó que una tecnología puede transformar el mundo y aún así convertirse en una inversión terrible para muchos accionistas. Y si no, que se lo cuenten a los amigos de Terra. El impacto social de una innovación y la rentabilidad de comprar una acción relacionada con ella no son la misma cosa. Una empresa puede ser esencial para el futuro y decepcionar durante años. La inteligencia artificial puede revolucionar la economía y,
mismo tiempo, destruir enormes cantidades de capital invertido bajo expectativas absurdas. Las dos cosas pueden suceder a la vez. Pero quedarse únicamente con estas subidas y bajadas sería mirar la fotografía desde demasiado cerca, porque detrás de los servidores, los chips, los centros de datos y las inversiones multimillonarias existe una disputa mucho más grande. La inteligencia artificial no es solamente una batalla empresarial, es una lucha por el poder. Sí, amigos y amigas, es una lucha constante para ver quién tiene el poder. Estados Unidos intenta conservar su ventaja mediante restricciones tecnológicas, controles sobre semiconductores y protección de infraestructuras estratégicas. Y China, por su parte, habla de cooperación, acceso abierto y apoyo a los países en desarrollo. Y aquí conviene no dejarse engañar por el envoltorio. Estados Unidos no restringe tecnología por altruismo. China tampoco promueve la cooperación internacional por pura generosidad. Ambos países buscan influencia, buscan dependencia, buscan capacidad para imponer sus reglas. Y uno utiliza el control, el otro utiliza una apertura selectiva. Uno protege una posición dominante, el otro intenta construir una red alternativa bajo su liderazgo. La retórica cambia, el objetivo no demasiado, porque el verdadero poder no consiste únicamente en desarrollar el modelo más potente durante unos meses. Los modelos cambian rápidamente, las clasificaciones tecnológicas también, pero las dependencias institucionales pueden durar décadas. El país que consiga que otros adopten sus infraestructuras, sus estándares técnicos, sus programas de formación y sus sistemas de gobernanza tendrá una ventaja mucho más profunda hacia la otra parte. Quien escriba las reglas puede acabar teniendo más poder que quien ocupe el primer puesto en una clasificación de rendimiento. Por eso resulta superficial analizar esta competencia observando únicamente la cotización de Nvidia, Alphabet, Tesla o cualquier empresa de centro de datos. La batalla también se desarrolla en los acuerdos comerciales, en los organismos internacionales, en los programas educativos, en las infraestructuras digitales y en las normas técnicas. El mercado mira al siguiente trimestre. Las potencias están intentando controlar las próximas décadas. Y aquí llegamos al punto que el mercado parece empeñado en separar. La geopolítica, la energía y la inteligencia artificial no son asuntos independientes, forman parte de la misma cadena. Los centros de datos necesitan cantidades enormes de energía, los chips dependen de cadenas de suministros complejas, las nuevas infraestructuras necesitan financiación. La financiación depende de los tipos de interés, los conflictos pueden alterar las rutas comerciales, la presión sobre las rutas puede encarecer el transporte, el petróleo puede alimentar la inflación. La inflación puede obligar a mantener o elevar los tipos de interés, y unos tipos más altos reducen el valor presente de los beneficios futuros. Eso golpea especialmente a las compañías tecnológicas cuyas valoraciones dependen de promesas de crecimiento a largo plazo. No estamos hablando de acontecimientos separados, estamos hablando de un mecanismo: conflicto, transporte, energía, inflación, tipos de interés, valoraciones, beneficios, todo está conectado. El mercado puede ignorar esa cadena durante un tiempo, lo que no puede hacer es eliminarla. Puede fingir que el petróleo y la inteligencia artificial viven en universos diferentes, puede comportarse como si las rutas marítimas no tuvieran nada que ver con los costes empresariales, puede actuar como si los semiconductores aparecieran por arte de magia y como si los centros de datos funcionaran con buenas intenciones de una conexión Wi-Fi, pero la realidad termina pasando factura. Literalmente, y cuando esta factura aparece en los balances, la tranquilidad desaparece bastante rápido. Alphabet no fue castigada porque la inteligencia artificial dejara de interesar, fue castigada porque el coste de competir empezó a ser demasiado visible. Tesla no cayó porque los inversores rechazaran la robótica, cayó porque la inversión coincidió con un beneficio inferior al esperado. Supermicro, Hut 8, Nebius fueron premiadas porque la inteligencia artificial apareció asociada a nuevos productos, contratos y capacidad de crecimiento. Es el mismo fenómeno visto desde dos lados diferentes. En uno, la inteligencia artificial promete ingresos, en el otro, exige dinero, y el mercado ama las promesas. Cuando las facturas tienen una relación algo más complicada,
Ahí está el verdadero peligro, no en el que el mercado ignore para siempre un problema, sino en que lo ignore durante suficiente tiempo para que los inversores crean que no existe. Primero llega la narrativa, después llega la euforia, luego se minimizan los costes, más tarde empiezan las dudas y finalmente todos descubren la salida de emergencia al mismo tiempo. Pero aquí aparece la parte realmente incómoda. El problema no es solamente que el mercado sea insensible, el problema es que muchos inversores le piden que piense por ellos. Si la bolsa no cae, creen que no sucede nada grave. Si una acción sube, creen que el negocio es bueno. Si un sector se pone de moda, asumen que cualquier precio está justificado. Y cuando el mercado cambia de opinión, actúan como si nadie pudiera haberlo previsto. Pero el mercado no es un oráculo. Vamos, que no es el oráculo de Omaha. No es una brújula moral. Y tampoco es una máquina perfecta de interpretar el futuro. Es un sistema formado por incentivos, expectativas, miedo, avaricia y personas intentando no quedarse fuera de la siguiente subida. A veces procesa bien la información, otras veces repite una narrativa hasta que deja de funcionar. La sorpresa no es que el mercado ignore la realidad, la verdadera sorpresa es que los inversores confundan esa indiferencia con inteligencia. La calma no siempre significa comprensión, a veces solo significa que nadie quiere ser el primero en vender, porque mientras los precios sigan subiendo, mirar hacia otro lado puede parecer una estrategia brillante, hasta que deja de serlo. Y entonces todo el mundo dice que las señales estaban clarísimas, que estaban ahí, que todo el mundo lo veía. Las mismas señales que nadie quería mirar mientras había dinero sobre la mesa. Por eso, la gran amenaza para el inversor no es únicamente equivocarse sobre el futuro, es aceptar sin cuestionar la historia que el mercado ha decidido poner de moda. Una historia en que la inteligencia artificial crecerá sin límites, los márgenes se mantendrán intactos, la energía será abundante, los tipos bajarán, las cadenas de suministros funcionarán perfectamente y las tensiones geopolíticas nunca llegarán a la cuenta de resultados. Puede ocurrir, pero basar una valoración en que todo salga bien no es análisis, es optimismo con una hoja de cálculo hecho en Excel. Así que vamos a recapitular todo esto. Los mercados pueden acostumbrarse a las guerras, a las amenazas energéticas y a las tensiones comerciales siempre que esos problemas no afecten inmediatamente a los beneficios. Eso no significa que los riesgos hayan desaparecido. Significa que todavía no ha llegado al lugar que realmente preocupa al mercado, a las cuentas empresariales. Al mismo tiempo, los inversores quieren que las compañías lideren la revolución de la inteligencia artificial, pero se asustan cuando descubren ¿cuánto cuesta construirla? El mensaje está bastante claro. El mercado celebra la inteligencia artificial cuando promete ingresos, pero se pone nervioso cuando exige inversión. Y mientras todo esto sucede, Estados Unidos y China compiten por algo más importante que desarrollar el modelo más potente. Compiten por la infraestructura, por los estándares, por las reglas y por la capacidad de crear dependencias que duren décadas. La inteligencia artificial puede transformar la economía. Eso no significa que cualquier empresa relacionada con ella sea buena inversión. La geopolítica puede alterar la energía, el transporte y la inflación. Eso no significa que la bolsa vaya a reaccionar inmediatamente, pero toda esa cadena acaba conectando con los tipos de interés, los costes empresariales, los beneficios y las valoraciones. La bolsa puede ignorar esa conexión. La economía, ya os digo que no. Los mercados no se han vuelto necesariamente más racionales, se han vuelto más selectivos, más acostumbrados al riesgo y en determinados momentos más insensibles. No les preocupa el conflicto hasta que encarece el petróleo. No les preocupa la dependencia tecnológica hasta que amenazan los márgenes. No les preocupa el coste de la inteligencia artificial hasta que reduce el flujo de caja. La realidad no deja de existir porque el mercado decide ignorarla. Y cuando finalmente aparecen los balances, suele ser demasiado tarde para fingir sorpresa. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si algo demuestra esta semana es que el mercado no siempre reacciona a lo más grave, reacciona a lo que amenaza sus beneficios. Puede ignorar una guerra durante días y entrar en pánico por una previsión de gasto. Puede celebrar la inteligencia artificial cuando promete crecimiento y castigarla cuando exige inversión. Por eso conviene recordar una idea muy sencilla. Que el mercado esté tranquilo no significa que el riesgo haya desaparecido, y que una acción esté subiendo no significa que su precio tenga sentido.
La bolsa tiene memoria corta, emociones rápidas y una capacidad sorprendente para convencerse de que esta vez todo será diferente. Nuestra tarea no es seguirla sin pensar, es entender qué está descontando, qué está ignorando y cuánto estamos pagando por sus expectativas, porque las narrativas cambian, los precios también, pero las facturas tarde o temprano siempre llegan. Y ya sabemos que siempre llegan, porque todos tenemos que pagar la luz, todos tenemos que pagar internet, todos tenemos que pagar el móvil, todo el mundo tiene que pagar facturas. Así que gracias por escuchar Mercado en Claro. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y hasta entonces, no confundas entusiasmo con análisis, ni calma con seguridad.